verlos a ustedes presentes, va a quedar marcado en su memoria. Uno de nosotros sabe qué rumbo irán a tomar Niños, cada uno de ellos. niños, pongan atención. Es la esperanza de la Asociación de Barristas, la Banda del Mariscal, que la gran mayoría de ellos vaya a realizar estudios superiores. Cuando ellos regresen después de haber realizado estudios superiores, se llámese universidad o no sé qué otras entidades, con esas relaciones y ese título que ellos tengan, devuelvan lo que nosotros, sin pedir nada a cambio, le estamos otorgando, le queremos dar. Para eso necesitamos. Es feo, triste, deprimente jugar sin que nadie te vea. Niño, Es hermoso escucha. jugar cuando sabes que tu ser más querido está allá alentándote. Cuando esa persona que tú quieres te está ahí mirando y diciendo, sin importar cómo fue. El otro día le comentaba de lo que sucedió la vez pasada cuando jugamos y tuvo que Jordi ir al arco. Jordi, cuando se le dijo, Jordi, vas a tapar, ¡guaso! Parecía que había visto un monstruo. Porque él ya estaba pensando en los goles que iban a entrar. Y efectivamente entraron los goles. 22. 26. No. Ahí no tapó Jordi. No, ahí tapó Víctor. Pero a donde quiero llegar, me estoy dirigiendo a los mayores, escuchen, a donde quiero llegar, es que él se fue al arco en obediencia más a lo que le estuve diciendo yo. No quería. Y luego empezaron a entrar los goles y la gente, el público, el espectador que está acostumbrado, programado para ganar y ganar sin importar lo que suceda. ¡Voten ese arquero! Comenzaron a gritar. Entonces el niño que tiene 7 años, ¿qué va a pensar? No sirve para nada. ¿Ves? A esta edad, nosotros, los que hemos jugado pelota, lo que queremos es divertir. No, queremos ganar también. Entonces, para divertirse, tengo que tener la seguridad que mi espalda está en esa línea. Entonces, tengamos ese siempre en mente. Ustedes ven que ahí está Brian. Brian es un niño que tiene una habilidad extraordinaria para desequilibrar jugadores. Sobrino, pégate más. Chiroque, ¿dónde estás? Levanta la mano. Chiroque es un muchacho extraordinario, es el 10. ¿Qué hace la mano? Es el 10. ¡Es el 5! Él agarra y al primero que lo viste lo hace un queco y le quiere hacer guacha. Y muchas veces yo, está Chiroque, entra fulano de tal. Si no juega nada, no te lo metas, ¿qué me importa? ¿A mí qué me importa? Él quiere jugar, él quiere correr tras la pelota y bien, que juegue. No, Yosti, que no juegue porque Yosti mete arco a nosotros mismos. ¿Y qué? ¿Cuál es el tema? Entonces, vamos. Abajo metió solo. Somos capaces, queremos ver algo en un futuro dentro de 10 años, algo diferente. Sobrino, pégate al lado de Juan. En esas cosas. Les agradezco el que hayan dado un tiempo a este momento. Espero que el día de mañana las cosas salgan como querramos, que la diversión, la felicidad sea pues la reina en este compromiso. Nosotros somos, le escucharon decir, de la Asociación Barrista Deportivo, la Banda Mariscal, que pertenece al Club Social Deportivo Cultural 9 de octubre. Club fundado hace más de 30 años, cuando yo tendría pues 12 a 14 años. Aumenta. Echa más. Agradezco a esos hombres que nos dieron a nosotros su tiempo y nos llevaban por distintos lugares a jugar la pelota. Fuimos muy felices por eso. Entonces, eso es una de las razones para tenernos. Claro, mi papá fue uno de ellos, que lo llevó a la U, ¿te acuerdas? El nombre que usted le quiera poner. No hay otra cosa más
siempre les digo, no manden a sus hijos solos. No, pero ahí está el vecino Pedro, ¿qué me importa? Que sea el vecino Pedro, le conozco 50 años. El vecino, a mí no me interesa, no lo mandes solo. Vamos a ir a jugar al 22. Cita, dentro de un mes, nadie va a decir que yo le aviso de la noche a la mañana. No, con anticipación. Entonces haces tu programación, yo sé que para el sábado 22 de enero no voy a comprometerme con nadie porque mi hijo va a ir a jugar a Santa Isabel. ¿Está bien? Pero no, que se está yendo la vecina, se está yendo, no interesa, tú tienes que acompañarlo, tú tienes que estar a tu lado. ¿Está bien? Entonces, veamos esas cosas, recapacitemos en ello y trabajemos pues. Otra cosa que les quiero pedir a los mayores. Ya ustedes los van conociendo, el otro día tuvieron unos cuantos en el desfile, el otro día tuvieron unos cuantos en la proclamación de la independencia. Por motivo de viaje no pudimos hacer, ya lo habíamos practicado, el combate de Angamos. La gente de por acá se preguntaba, ¿qué hacen con una carreta? Empujábamos, no la gracia, estaban ahí una carreta y empujando, que el Huáscar, que lo íbamos a... ¡Ey, niño! Ya todo estaba programado, pero lamentablemente tuve que viajar, no hagas bulla. Ya no se pudo hacer. Estoy escuchando. Entonces, ¿cuál es la razón para que les digo esto? Que ustedes, señores, que ya los conocen, y este es un grupito que casi lo estamos llevando, obliguen a todos estos niños que les saluden cuando pasan por su lado. No dejen pasar esas cosas. Enséñenles, instrúyanles.